Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, el tiempo del misterio vuelve a la sintonía de Radio 1, Radio 5 de Radio Nacional, con la gratitud a todos por seguir ahí conectados con nosotros. Llegando a todos los rincones de este país y a través de la radio online a más de 111 países, según nos han pasado los datos que escucháis el Espacio en Blanco. Estamos viendo algunos datos desde Brasil, desde Portugal, desde Francia, desde montones de lugares. Saludos a todos desde España. Después del punto de vista escéptico que hemos tenido en la primera parte, en esta segunda queremos contaros algunas historias. Una de ellas, una historia real que hemos titulado La dueña del piso, que llega enseguida, pero no os perdáis también Los protegidos, una sección de Iván Castro de sus misterios en los cielos, de algunos casos reales de seres que han vivido dramáticos accidentes y que se han salvado, como los de la película. Pero en este caso dicen que son reales. Después nos daremos una vuelta por la taberna del Derviche con una noticia que tenemos que daros. Y si queréis conocer a la dueña del piso, ahí va, junto a Ramón Álvarez, nuestro compañero. Ya veréis qué historia tan curiosa que incluso dramatizamos en su día. Escuchadla. Entonces, que he estado viendo las fotografías, capturas de pantalla que me has hecho de sus WhatsApp de nuestros oyentes. Qué bonito el cariño que nos tienen en multitud de partes del mundo, ¿verdad? Qué magia llegar a todos los rincones del planeta con el programa, ¿verdad? Exactamente, a todos los rincones del planeta, y que sepan todos ellos que se les contesta y como bien dices, pues va siendo tú también un poco todo lo que va llegando, y lo que parece mentira es eso, que desde cualquier punto del mundo, del planeta, ahí están escuchando el Espacio Blanco. Y que todo se contesta, o por lo menos todo lo leemos, ¿verdad? Exacto. Vale, una de las cosas que nos ha gustado mucho a nuestros oyentes ha sido siempre esas historias que aquí hemos dramatizado con algunos compañeros, a veces con el cuadro, hace muchos años con el cuadro de actores de Radio Nacional, que era un lujo. Algunas llamamos historias de imaginación o terror. Algunas de ellas eran simplemente imaginación, otras eran adaptaciones de experiencias que habíamos vivido, ¿verdad? Algo tiene que ver esta que vamos a escuchar esta noche, gracias a los oyentes y por culpa tuya, que lo has rescatado del archivo del Espacio en Blanco, esa historia de, no sé cómo lo llamamos, la inquilina del piso, la dueña del piso lo llamamos, ¿verdad? La dueña del piso, ese es el título que le pusiste, Miguel, la dueña del piso. Pues sí, es uno de los relatos que los oyentes, muchísimos de ellos lo han pedido, y que hace más de 20 y tantos años que ya en Radio Nacional pues ya se dramatizaban este tipo de historias, que como tú bien dices, Miguel, en algunos casos eran relatos, eran cuentos de terror, y en otros pues eran dramatizaciones, ¿no? Historias reales que habían contado a los oyentes y que se dramatizaban para la radio. Ya. Vamos a invitar de nuevo a nuestros oyentes a escuchar esa dramatización hecha, a veces un tanto ingenuamente con nuestros compañeros, y luego me cuentas, porque quizá esta historia que vamos a volver a escuchar con nuestros oyentes quizás se hizo de verdad, se hizo realidad en nuestra vida, ¿no? Esto ocurrió realmente, Miguel. Es esas historias de las que se narraban en el Espacio en Blanco, que eran auténticas, reales, ¿no? Con testigos, con nombres y apellidos. Y Este es un caso real, y la verdad es que es aterrador. Vale, pues invitamos a nuestros oyentes a que escuchen la historia, 7 minutitos de cuento, y luego os damos más datos acerca de todo ello. Buscar piso es una de las tareas más duras, sobre todo si se dispone de poco tiempo y de poco dinero. Mi traslado a aquella ciudad había sido decidido a última hora. Cosas de la empresa para la que trabajo. Llevaba ya una semana viviendo en un hotel que me salía bastante caro y no podía dilatar más aquella situación. Debía alquilar un piso cuanto antes. Busqué y busqué durante días, infructuosamente. No aparecía nada que me interesara realmente. Por fin una tarde, cuando volvía del trabajo hacia el hotel, vi un anuncio en un portal. Se alquila ático. Sin pensarlo 2 veces, subí y llamé a la puerta. Tardaban en abrir.
parecía que no había nadie. Ya me disponía a marcharme cuando la puerta se abrió. Una mujer joven, bonita, muy pálida y con aspecto cansado apareció en el umbral. ¿Qué desea? Buenas tardes. ¿Es este el ático que se alquila? Ah, sí. Es este. ¿Está interesado? Sí. Necesito piso urgentemente. ¿Puedo verlo? Sí. Sí, pase. Gracias. El piso era grande. Más de 100 metros cuadrados. Es un piso muy bonito. Tiene mucha luz. Sobre todo por la mañana. ¿Es usted la propietaria? Sí. Sí, es mi piso. Lo compré para los dos. ¿Cómo? Mi marido. Lo compré cuando me casé con él. Qué pena, ¿verdad? ¿Cómo? Qué desagradecido. Voy a sentarme. Estoy muy cansada. ¿Le ocurre algo? Es que estoy muy cansada. Varios minutos y la mujer no volvía. No comprendía lo que estaba ocurriendo. Salí a la escalera. No se veía a nadie. Bajé un piso y llamé a una puerta. Me abrió otra mujer. Sí. Hola, perdone. Es que he subido a ver el piso de arriba, el que se alquila. Y no sé dónde se ha metido la señora. ¿Qué señora? La del piso, la dueña. Ay, pobrecilla. Esa señora ya no vive. ¿Cómo dice? Ha sido un caso muy triste. El marido la dejó y ella se tiró desde la terraza. Ay, pobrecita. Parece que la estoy viendo. No crea que murió en el acto. ¿Qué va? Murió 2 horas después, en el hospital. Ay, una pena, una pena. Si le interesa, venga por la mañana, que es cuando está el portero. Ahora no hay nadie. Pero si acabo de ver el piso. Ah, sí. ¿Quién se lo ha enseñado? Una señora decía que era la dueña. Oh, qué raro. ¿Qué dueña? He dejado la puerta abierta, no me he atrevido a cerrar. Y dice que le han abierto. Sí, y me han enseñado el piso. Qué raro. Voy a subir a ver. Uy, pues sí que está abierto, sí. No le digo que había una señora. Pues no me lo explico. Soy la única que queda en la finca. ¿Cómo era esa señora? Pues era joven, rubia, con una bata azul. Ay, por Dios, no me diga usted eso. ¿El qué? Ay, calle, por Dios. Tenía una especie de lunar grande a un lado de la boca. Ay, no puede ser, no me asuste usted, no me asuste. Pero ¿por qué la voy a asustar? ¿Qué está usted diciendo? Que era ella, ¿no lo comprende? ¡Ella! ¡La muerta! Dejé a aquella pobre mujer en un estado de gran excitación, horrorizada. Efectivamente, aquel piso estaba vacío. La que me abrió la puerta, aquella mujer pálida, con aquel lunar junto a la boca, había muerto hacía más de un mes. Y yo estuve hablando con ella. Sí, yo estuve hablando con un fantasma. Ocurrió realmente. Y hoy todavía no consigo explicármelo. Por supuesto, no alquilé aquel piso. Ahí estaba la historia, esa historia de imaginación y terror, en este caso real, Ramón. Sí,
una historia auténtica, desgraciadamente fue real, así tal como se narraba en el relato. Ocurrió pues hace unos 22 años aproximadamente. ¿Tú estuviste implicado en ella? Sí. ¿Estuviste investigándola? Sí, la estuve, no sé si investigar la palabra quizás sea un poco para mí fuerte, quizás hice un seguimiento, indagué un poquito y pude localizar a la persona que le ocurrió todo esto, ¿no? No me digas. Uh-huh. Cuéntanos un poco. A la chica, porque en el cuento, para despistar un poquito, pues es un hombre el que lo narra en primera persona, Sí. pero realmente le ocurrió a una chica que estaba en ese momento estudiando segundo, creo recordar que era segundo de Derecho. Sí. Hoy en día es una juez de instancia, ¿Sí? de instrucción, que si te parece, Miguel, pues omitimos el nombre. Sí, claro. Ella fue la que fue a alquilar ese piso y de repente se encontró con toda esa historia, esa extraña mujer que no estaba viva. Exactamente, ella buscaba piso y encontró realmente ese ático, que era un ático enorme, de unos 200 metros, quiero recordar. Y si quieres, Miguel, decimos, ¿te parece que digamos la calle? Sí, una claro, calle muy larga de Barcelona. claro. Sí. Eso ocurre en la Gran Vía de las Corts Catalanas, que es una calle enorme. Gran Vía de las Corts. Sí, Gran Vía de las Corts Catalanas, sí, de las Cortes Catalanas. Sobre todo porque, no sé si cómo seguirá estando ese piso, pero porque tengan cuidado si alguien va a alquilar un gran ático en esa zona, ¿no? Cuéntame qué pasaba, qué pruebas descubriste, qué datos tenemos. Los datos son que yo, pues a raíz de la historia cuando se narra, yo consigo pues una serie de datos para poder indagar y así lo hago. Consigo localizar gracias en esta ocasión a un comisario de policía en aquellos tiempos del aeropuerto, mi abuelo en concreto del aeropuerto de Barcelona y el aeropuerto de Barajas anteriormente. Uh-huh. Consigo localizar a esta chica, consigo hablar con ella y me cuenta pues todo esto que se ha narrado en la historia, me lo cuenta, ¿no? Yeah. Espera, Ramón, ¿cómo te lo contabas? Y supongo que una experiencia de estas te deja marcado, ¿no? Traumado. Sí, muy traumatizada, hasta el punto que, te digo, Miguel, me meto aquí en medio al abuelo, que era tenía muy buena relación con ella, y ella me lo cuenta por eso, porque era mi abuelo el que se metió en medio un poquito, ¿no? Uh-huh. Si no, ella lo quiero olvidar porque lo había pasado muy mal, ¿no? Porque ella realmente habló con esa persona, con esa chica, la describió. Yo llegué a ver una fotografía de la persona, además, de la persona que se llega a suicidar tirándose por la terraza, y ella cada vez que lo ve temblaba, ¿no? Porque era tal cual yo la había visto. Además, incluso aquella historia fue bastante dramática porque la chica, cuando se lanzó al vacío, porque bueno, resulta que ella se casa y parece ser que el marido en pocas fechas pues la abandona por otra mujer. Uh-huh. Ella cae en una tremenda depresión y no se le ocurre otra cosa porque lanzarse al vacío y morir. Uh-huh. Pero resulta que tarda mucho en morir, sufre muchísimo y no sé, quizá haya quedado aquello impregnado, no sé, pero ella desde luego jura y me perjura, ya te digo, hoy Miguel, que es una juez muy reconocida aquí en Barcelona, y sigue jurando que ella habló con esa persona y la describió tal y como ella se lanzó al vacío. Ramón, ¿y llegó a alquilar el piso o no lo alquiló? Sí, así lo alquiló. Me cuenta que sí, que junto con tres compañeras más alquilan ese ático. Y lo tuvieron poquito tiempo, era muy barato y a pesar de eso, dice, yo necesitaba, además la ubicación era perfecta para sus estudios. Uh-huh. Y con tres compañeras más pues lo hicieron, ¿no? Pero como era imposible el vivir allí, por los ruidos, durante la noche se oían golpes, dice que eso tanto ella como otra testigo que conseguía hablar, escuchaban llantos nocturnos, gemidos, y al final dejaron el apartamento. Estuvieron allí, creo recordar que 2 meses o 3 meses allí dentro. Qué curioso. La dueña del piso, algunas historias que se convierten en realidad, en este caso basada en una historia real. No sé si quieres aportarnos algo más, Ramón.
No, lo que quería comentar es que, curiosamente, en aquella época, Miguel, yo le comento a Sinesio Darnell, le comento la historia, pero mentira, fue el que me comenta algo sobre esta historia, que yo en el momento no uno a la historia de esta, ¿no? Pero luego sí que me doy cuenta que estamos hablando tanto de Sinesio Darnell, ya desaparecido hace unos años, como hablamos de la misma. Y dio la casualidad que Sinesio, poco antes de morir, meses antes, consigue, porque hasta hace poco vivía, ahora mismo en ese ático vive un matrimonio con 3 hijos pequeños, que creo que totalmente desconocen la historia. Ajá. Pero Sinesio llegó a entrar en el apartamento, así como yo no pude hacerlo. Él llegó a estar allí y dice que grabó una psicofonía que yo nunca pude escuchar. Te mandé, Miguel, unas fotos de cuando estuvo Sinesio en mi programa de radio aquí en Cataluña, y no la pude escuchar, pero él me aseguró que grabó unas psicofonías terroríficas en ese ático. Ya. Cosas es lo que quería aportar, ¿no? Como curiosidad. Ya, cosas que a veces ocurren. Y decir que Sinesio Darnell era un experto y sigue siendo allí en el cielo, en este estudio de la transcomunicación. Ramón, déjame que ponga un poquito de música, no para quitarnos un poco esta onda de esa dueña del piso, y cuidado si vais a alquilar un ático baratito en Gran Vía de las Corts, en Barcelona. Nuestro compañero Ramón Álvarez, Misterios en las Ondas, el que se dedica a recuperar los recuerdos del espacio en blanco. Hay un WhatsApp donde todo este verano se pueden comunicar a nuestros oyentes, ¿verdad? ¿Número? ¿O te lo digo yo? El 652 03 5934. Repito, 652-03-5934 es el número de WhatsApp del Espacio en Blanco. Y si queréis otras fórmulas, ¿algún correo electrónico, Ramón? Sí, está el recuerdos del espacio en blanco @gmail.com. Y bueno, decir que tanto el correo como el WhatsApp, a pesar de que ahora empieza el verano, pues que está activo las 24 horas del día. Pueden preguntar, pueden pedir cosas, relatos como este, Miguel, de los que se metieron en el espacio en blanco. Hay más en la reserva que tengo ahí guardaditos que me han pedido, que también son auténticos y que también puede investigar. Y tú acabas de decir que en Barcelona es verdad. Ya no solo en la Gran Vía, en el barrio gótico hay muchísimos lugares en los que han ocurrido cosas muy parecidas. Y son baratitos. Estás contigo, ¿eh? Andar con cuidado. Ramón, feliz verano, muchas gracias por tu trabajo, felices vacaciones. Nos seguimos escuchando y volvemos en septiembre todos juntos a investigar más misterios en las ondas aquí en este espacio en blanco. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Miguel, fuerte abrazo a Natalia, a Rosa, a todo el equipo y fundamentalmente a todos los oyentes del espacio en blanco. Ellos son los que hacen el espacio en blanco. Cuídate, feliz verano. Un abrazo. Hasta prontito. Hasta pronto. ¿Me pueden llevar? ¿A dónde va? Al río, está a 10 kilómetros. No nos viene de paso. Premio de Teatro Radiofónico Margarita Sirgo. Los buenos son los primeros que caen. Un año más, Radio Exterior de España y Radio Nacional, con la colaboración de la Fundación SGAE, apuestan por la creación radiofónica. ¿Cuánto tiempo cree que tardarán en enterarse? Envíanos tu guión original y en castellano antes del 5 de octubre. El ganador obtendrá un premio de 10.000 euros y la realización y emisión del guión en Radio Exterior de España y Radio Nacional. Consulta las bases en nuestra página web rtve.es. Pregunto por qué se bajó. ¿Él qué te dijo? Y yo qué sé. Cuando la noche dé paso a la madrugada, recorrerás un largo pasillo. Está oscuro, pero no temas. Al final, hay una puerta a lo desconocido. Tú eres la llave. ¿Entras con nosotros? Te estábamos esperando. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, en Radio Nacional. Hola, mi nombre es Guillermo Guerrero. Estamos en la isla de Mezcaltitán. Un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit, que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados. Y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias y 28 ya. Ese era el relato que hicimos hace tiempo
basado en hechos reales, en esas extrañas cosas que a veces suceden. Y esta noche, esta segunda parte del programa está dedicada a algunos de nuestros compañeros, algunos de los colaboradores del Espacio en Blanco. Ahora llega el comandante Iván Castro para relatarnos una historia real de algo que tiene que ver con eso que llaman los protegidos. Ya veréis qué historia tan curiosa. Después nos vamos a, con Manuel Fernández, a la taberna del Derviche, algo también que no debéis de dejar de escuchar. Y vamos con más temas, nos vamos a los cielos. Ahí está esperando nuestro comandante Iván Castro Palacios. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Pues bienvenido a bordo, una semana más. Gracias. De guardia te toca hoy, ¿no? Exactamente, sí. Aquí estoy en tierras malagueñas y nada, ahora con un cambio de empresa. Me dedico pues a otro tema ya volando, que son las evacuaciones sanitarias. Y ahora vas a tener que dejar de llamarme comandante, porque como ahora pues estoy en el escalafón nuevo y soy copiloto otra vez, pues me han degradado. ¿Te han degradado? Bueno, pues te llamaré subcomandante. Muy bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a los cielos a hablar de algo que llamas Los Protegidos. Hubo una película de Bruce Willis que se llamaba así El Protegido, ¿no? ¿De qué va esto? Exactamente, me causó mucha curiosidad a raíz de recordarme de esta película que comentas, la protagonizaba Bruce Willis, se llamaba El Protegido. Y bueno, él era el protagonista de una catástrofe ferroviaria en la que, bueno, moría todo el mundo a bordo del tren y sin embargo él se salvaba, era el único superviviente. Entonces surgía la duda, ¿no? De, bueno, si eso era pues obra de Dios para los que creemos, si era el destino, el azar, etcétera, ¿no? Entonces ese tema lo trasladé a los accidentes de avión. Y es muy curioso porque hay muchos testimonios y hay muchas historias. He rescatado quizá los 4 casos más sobresalientes a lo largo de la historia de los accidentes de aviación en las que solamente una persona sobrevive a esas catástrofes en las que nadie podría sobrevivir. Dices aquí en estos datos que tengo que en un accidente aéreo se producen 2 factores decisivos para que las personas no tengan apenas posibilidades de supervivencia. ¿Qué son? Exactamente. No vamos a sacarle a la gente las ganas de volar esta noche. No, que yo mañana vuelo, ¿vale? Que yo mañana vuelo. Pero sí es cierto que, bueno, es súper difícil sobrevivir a una catástrofe aérea por esos 2 factores que comentas, sobre todo las fuerzas tan brutales del impacto de un avión cuando se estrella contra el terreno o incluso contra la superficie del mar, y sobre todo ese combustible que llevamos a bordo que se inflama enseguida, se produce un auténtico incendio muchísimas veces y es absolutamente un clima, digamos, o un escenario en el que es, bueno, pues 99,999% imposible de sobrevivir. Que nunca ocurra, que nunca ocurra. Exactamente. En el mar también, el golpe es tan duro como en el cemento. En el mar incluso el impacto de un avión puede llegar a ser todavía más duro que en propio terreno, porque el mar, digamos que absorbe menos el impacto contra el agua a altas velocidades, con lo cual es incluso preferible estrellarse contra la tierra antes de que estrellarse contra el mar si vas a gran velocidad, por supuesto. Pues vayamos a recuperar alguna de las historias de estos protegidos. 14 de junio, 1943 es el primer caso que tengo por aquí. Exactamente. Nos vamos a ir a bordo de un avión militar, aquellas fortalezas antiguas volantes, el Boeing 17, un avión de guerra, de transporte, y este avión cubría la ruta entre Nueva Guinea y Australia, llevaba 41 militares a bordo, y cuando están regresando a Australia, son pues soldados que vienen de permiso del frente, etcétera, el fuselaje del avión de repente se agrieta en pleno vuelo, pues por la fatiga del material, y se parte en el aire. Enseguida se incendia, incluso de inmediato, porque se derrama todo ese combustible que van usando sus motores, y por supuesto todos los ocupantes del avión pues salen despedidos, algunos salen pues en llamas, encubiertos y empapados de ese combustible que está ardiendo, y muchísimos mueren en el acto. De los 41 militares que viajaban a bordo, solamente un soldado logra sobrevivir a esa caída. No me digas. Se llamaba Kenneth Roberts, Foy Kenneth Roberts. Es el único soldado que sobrevivió a esa caída a tierra. Él impactó contra la tierra con su cuerpo, un impacto brutal, le ocasionó una lesión cerebral de por vida, incluso él llegó a perder la capacidad de hablar.
y murió por causas naturales en el 2004. Lo bueno es que logró sobrevivir. Digamos que, bueno, pues fue el único superviviente o el protegido de aquel vuelo en 1941. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hubo otro soldado, parece ser, que no tomó el vuelo, ¿no? De esas casualidades, suerte que tiene te da la vida de vez en cuando, ¿no? Exactamente. Uno de los soldados que no logró tomar aquel vuelo porque llegó tarde al aeropuerto se llamaba Joseph Gordon Roberts y perdió el vuelo y así también logró sobrevivir. Pero bueno, lo he apartado también un poco del caso porque no iba a bordo del avión, pero sí es cierto que se salvó, bueno, pues por el azar o la fortuna de haber perdido aquel día el vuelo. Damos un salto, 24 de diciembre del año 1971 y vamos a Perú. Exactamente, además en plena Nochebuena. Estamos en el aeropuerto de Lima, en Perú, despegamos con un avión con 94 pasajeros y ese avión se mete pues muy poquito después de despegar en una tormenta y no consigue atravesar esa tormenta, los pilotos pierden el control del avión y se estrella en la selva del Amazonas. Es alcanzado incluso por un rayo y bueno, incluso llega a explotar en vuelo. 94 pasajeros a bordo, mueren 93 personas en el acto y se salva solamente una chica joven de 17 años. Se llamaba Juliane Koppke. ¿Tuvo suerte? Es curioso, tuvo muchísima suerte porque la chica cayó en plena selva sobre la copa de un árbol, aproximadamente pues unos 2 kilómetros alejada del resto del fuselaje, y así logró sobrevivir. Ella era muy inteligente porque además era hija de unos biólogos y sabía cómo alimentarse en la selva. De ahí que pudo haber sobrevivido y pudo haberlo contado. Incluso ella se llegó a hacer muy conocida en Alemania porque fue la chica que inspiró esa serie que todos conocemos de televisión, Perdidos, ese accidente de avión que se estrella en una isla y ahí empieza la trama. Escribió incluso un libro también que se llamaba Cuando caí del cielo y ella pues ahí narra toda la peripecia que sobrevivió, de la que pudo sobrevivir, ¿no? Y sus palabras pues más impresionantes, literalmente os leo: no perdí la fe de salir con vida. Dios me dio la fuerza para no perder el ánimo. Sobrevivir fue el milagro más grande. Era la protegida de aquel vuelo. Vamos con otro caso, 26 de enero del año 1972, damos un saltito de un año, líneas aéreas yugoslavas. Pues sí, es el caso más espectacular que os voy a contar esta noche, por supuesto. Estamos a bordo del vuelo 367 de las líneas aéreas yugoslavas, un antiguo DC-9, no tan antiguo porque hace poco dejaron de volar todavía. Lleva aquella noche pues no muchas personas a bordo, 28 personas a bordo, y de repente cuando está haciendo pues su vuelo de crucero desde Estocolmo hacia Belgrado, sufre un atentado con bomba a bordo y el avión explota y revienta en 10.000 pedazos. Le sucede esto a 10.000 metros de altitud, aproximadamente unos 30.000 pies para nosotros. Terroristas croatas, decías. Exactamente. Se supo posteriormente que habían sido unos terroristas croatas que habían logrado introducir una bomba a bordo del avión. El avión, como os digo, está ya pues a 10 kilómetros de altitud aproximadamente, y una de las azafatas que estaban pues de servicio en aquel vuelo se llamaba Vesna Vulovic. Sale, por supuesto, despedida del avión, sale herida incluso por la explosión. No debía de volar aquel día porque le cambia el turno a una compañera que está enferma. ¿Y qué pasa? Pues ocurre el milagro. Aproximadamente duró su caída 3 minutos al vacío hasta que su cuerpo pega contra el suelo y sin embargo sobrevive a la caída, lo cual es un auténtico milagro. Iván cayó desde 10.000 metros de altura. Exactamente, se comprobó y se calculó que eso, pues sus 3 minutos de caída que tuvo, imaginaros esa persona que está cayendo desde 10.000 metros de altitud, lo que se le puede pasar por la cabeza y sobre todo que va hacia una muerte segura. Vesna se rompió las piernas, se partió un montón de vértebras, se destrozó totalmente el cráneo y no hay una explicación médica posible para que haya podido sobrevivir desde luego a este hecho. Incluso tuvo suerte
porque al caer al suelo se la encontró un ciudadano alemán que había sido médico durante la Segunda Guerra Mundial y le dio los primeros auxilios que salvó su vida en ese momento. Posteriormente ella pues se recuperó en un hospital después de multitud de operaciones, etcétera. Y un dato muy interesante, entró en el libro Guinness de los récords porque sufrió la caída más alta registrada sin paracaídas. No me extraña. ¿Y en Serbia es considerada una heroína? Pues sí, exactamente. Es una auténtica héroe, es súper conocida. Incluso ella logró reincorporarse al trabajo y dirá todo el mundo, ¿cómo esta chica pudo volver a volar? Pues no, se le dio un trabajo de oficina en la compañía aérea, pero sin embargo, pues siguió su vida normal y corriente, ¿no? Digamos que Vesna fue la elegida o la protegida de aquel vuelo de las líneas aéreas yugoslavas. Y vamos casi con el último, 30 de junio del 2009. El 30 de junio de 2009, como comentas, estamos a bordo de un avión de la compañía Yemen Airlines. Viaja una niña que se llama Bahía Bakari y este avión sufre un accidente aéreo nada más despegar y se cae al Océano Índico. A bordo viajan 152 personas. En el accidente contra el mar mueren todos del impacto y solamente se salva esta pequeña, Bahía Bakari, que tenía 13 años de edad, como os dije antes, y es muy curioso y bastante milagroso el tema porque estuvo flotando en el agua rodeada de tiburones, no sabía nadar, estuvo un montón de horas flotando ella sola, sin flotador ni sin chaleco salvavidas, y entonces es completamente inexplicable que esta niña hubiera sobrevivido a aquel accidente aéreo. Eso es que existen los ángeles de la guardia, ¿verdad? Desde luego, yo creo que sí, y vuelan todos los días y todas las noches a nuestro alrededor, y que cada uno crea lo que crea, está claro que hay algo que hace que podamos sobrevivir a esta situación. Que no ocurran accidentes, nunca, de este tipo, que no nos ocurran tampoco a nosotros, y que haya muchos protegidos, que estemos siempre protegidos. Trabajamos Iván, por ello. Comandante, siempre eres nuestro comandante. Forma de contacto, creo que tienes una página web nueva. Sí, mira, mi sección de misterios aéreos la tenemos en www.informeinsólito.com y simplemente te lo quería recordar pues rápidamente esta noche porque hemos alcanzado 60.000 seguidores ya en nuestras redes sociales y bueno, dar gracias a Rubén, que es el dueño de la página web y el director, y a mis compañeros también, Jazz, Chris, Juanjo, Mercedes y Víctor, redactores súper expertos y profesionales, cada uno de nosotros en nuestra materia, en nuestro oficio. Y bueno, os invito a todos a que sigáis pues nuestros artículos cada semana. Mi forma de contacto en Twitter, IvánCP25, en Facebook podéis encontrarme por Iván Castro Palacios en Misterios Aéreos y por supuesto en mi email, ivancpmisterios@yahoo.es. Iván, muchas gracias. Buen turno esta noche, que sea súper tranquilo y buenos vuelos contigo gracias, siempre. Miguel. Fuerte abrazo. Estamos en el próximo vuelo. Un fuerte abrazo a todos. Pronto. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Muchas noches, cuando me estoy quedando dormido, en ese justo momento en que te encuentras entre el sueño y la vigilia, escucho una voz que me habla. A veces solo susurra mi nombre o el tarareo de una canción, pero otras me cuenta cosas. Normalmente suelo olvidarlas al despertar, pero hay mañanas afortunadas en que puedo recordar perfectamente lo que me ha dicho. Y entonces aprendo cosas que no sabía, cosas de la gente que conozco y no sabe nadie. Al principio solo era una voz, pero hoy he visto su cara. Ha venido a hablarme de ti. Tres y 42, 2 y 42 en las Islas Canarias. Óscar Fernández nos mandaba este relato que hemos dramatizado. Y ojalá siempre seamos protegidos en todas las circunstancias de nuestra vida. Y ahora una cita que teníamos pendiente.
Nos vamos hasta la taberna del Derviche. Hay una noticia que nos va a dar nuestro compañero colaborador Manuel Fernández. Ya veréis qué interesante. Sin darnos un salto, una vuelta por esa taberna que de vez en cuando visitamos, la taberna del Derviche Blanco, y lo queremos hacer ahora en unos minutos junto a vosotros y junto al Derviche Blanco. Manuel Fernández, buenas noches, hermanito, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito, muy bien, encantado de estar contigo. Y yo también, estar contigo también este verano. Y asombrado por la cantidad, la facilidad que tienes para escribir. Ya me lo decía también otro Miguelito, que es que escribes un libro cada día, ¿o qué haces? Bueno, pues es que tengo cosas que dar, tengo cosas que ofrecer, y si me las guardo no me dejan dormir. Así que más que nada es casi un acto egoísta, porque necesito dormir, Miguel, y necesito sacarme todas estas cosas de la cabeza, del alma, o donde quiera que vengan. Por eso lo haces, ¿no? Claro, claro. Vale, y entre los muchos, que se va a presentar dentro de poquito, este verano, 33 secretos infalibles para traer la felicidad y la paz. 33 secretos. Exactamente, exacto. ¿Existen secretos para ser feliz? Existen fórmulas, yo pienso, y existen sueños. Y bueno, es que el problema es que a mí me hubiera gustado llamarle 33 sueños para ser feliz. Lo que pasa es que la editorial, sabes que a veces es más comercial otra palabra, y bueno, pero está genial. Sí, seguro que sí. Parte de ello lo viviste o lo sentiste o te lo inspiraste en la India, en unas cuevas, ¿verdad? Sí, tú sabes que yo pienso que la India es un país muy pobre, pero también es muy rico en espiritualidad. Y la verdad es que yo iba buscando ver a una maestra que vive en el sur de la India. No quise dejarla pasar la oportunidad de llegarme a Ellora. Ellora, yo sé que tú también has estado allí y has sentido la magia de este enclave, ¿verdad? Uh-huh. Pero tú eres el invitado, yo aquí no cuento nada, ni pinto nada. Ellora, para quien no conozca este sitio, es un lugar increíble. Son unas cuevas, es una pequeña aldea donde hay unas cuevas excavadas durante cientos de años. Miles de peregrinos han visitado este lugar durante generaciones, excavando en sus acantilados. Hay un total de 34 rutas oficiales. Después, cuando sales de la ruta oficial, hay muchas más escondidas, que solamente las saben poca gente, pero están allí. No obstante, de estas 34 rutas, lo que me llamaba la atención era que eran 12, por ejemplo, son budistas, 17 son hinduistas y el resto, las 5 que quedan, son jainistas. Es decir, que todas convivieron en un momento dado de nuestra historia apaciblemente en este enclave mágico y místico. Tres religiones diferentes conviviendo juntas, ¿verdad? Sí, y en paz, y respetándose, y ayudándose. Con lo cual, buscar la felicidad, me pareció que este era uno de los enclaves en el que podría ir hilvanando esa fórmula de 33 secretos, donde quizás al final de cada gruta, o quizás en las tallas que había en cada gruta, me pudieran dar una pista, un secreto, un aliento, una inspiración para conseguir esta fórmula, para intentar ser feliz. Las cuevas de Ellora, ese lugar fascinante, lleno de sabiduría. Y tú has compuesto un poco esta cuestión de tu libro, cada una de esas cuevas, ¿verdad? Es curioso porque tengo aquí el índice y dice en la cueva número 3, no vayas a ninguna parte sin tu niño interior. En la 4, si no sabes lo que buscas, no entenderás lo que encuentres. En la 6, estoy dando saltos. En la 6, no estás deprimido, estás distraído. En la 8, esto lo he cogido de Facundo Cabral, que es alguien a quien yo admiro mucho, y esa frase se la he robado. Pero bueno. En la cueva 8, déjame que siga un poquito, cambia el pronombre yo por cualquier otro. En la 9, no eches de menos lo que no tienes. En la 10, una meta no es el final del camino, sino el principio. En la 11, siéntete agradecido para sentirte engrandecido. Otra curiosa, en la 12, pensándolo mucho, he llegado a una conclusión. No te pases... A una complicación. Perdón, a una complicación, no a una conclusión.
Pensándolo mucho, he llegado a una complicación. Tómate la vida como si estuvieras de alquiler. No tomes intoxicantes, no tengas 2 días iguales, perdónales a ellos para liberarte tú. Pequeñas enseñanzas que ha sacado Manuel de diferentes sabidurías religiosas de este planeta. Sí, mira, yo pienso que el buscador de la felicidad, creo que ahora más que nunca es preciso que volvamos a esos templos antiguos, que volvamos a las montañas, a los bosques, a los valles mágicos y encantados y encantadores para restaurar nuestro lazo con la fuente de la vida, inhalar y dejarnos elevar hasta los confines del universo, exhalar y traer el cosmos de vuelta a nuestro interior. Yo creo que quien se ha parado a sentir el silencio, a escuchar el silencio, sabe que es el momento de escuchar el mensaje de la piedra, sabe escuchar a las piedras, lo que la piedra tiene que decir. Después te puedes impregnar profundamente de toda esa sabiduría de los antiguos, esa sabiduría que está llena de bondad y que existe entre la tierra y entre el cielo, que puedes comulgar con la vibración sagrada de los animales, de los minerales, de las plantas, y finalmente puedes fusionar tu propia respiración con la de todos los seres vivos. Quizás de esa manera, cuando regresemos a casa después de haber hecho este viaje interior y exterior, quizás podamos sentarnos en nuestra habitación, coger un rosario, recitar nuestro mantra, y quizás podamos mover el mundo a nuestro alrededor. Miguel, yo en uno de esos secretos, yo digo que la Tierra es un planeta que tiene siempre una órbita fija, pero sin embargo nunca pasa 2 veces por el mismo lugar del cosmos, pero tampoco sobrepasa ciertos límites. Miguel, estamos volando montados en un barco espacial, estamos viajando a 30 kilómetros por segundo por el cosmos. Es increíble cómo puede alguien estar deprimido haciendo este viaje interestelar. Se levanta del sofá y aprende a mirar y aprende a vivir. Y de eso se trata este libro, de que nos demos cuenta, de que abramos los ojos para que formemos realmente parte de este viaje galáctico, estando presentes. En la cueva número 3 dice: no vayas a ninguna parte sin tu niño interior. Y si te parece, jugamos un ratito a la pelota, ¿vale? Eres un pillín. Te pongo un poquito de música. Tú me has enseñado. Hemos aprendido juntos a ser traviesos. Te pongo un poquito de música y jugamos a la pelota, ¿vale? Venga. Y quizá nos vamos a la India para hacerlo. Sí, vamos a los lugares donde hay más pobreza en la India, los slums, los vertederos. Allí hay cientos de familias que están conviviendo con las ratas y con otras alimañas, pero sin embargo yo pienso que ahí encuentras los ojos más lindos y más limpios de todo el planeta. Yo conozco la precariedad de estos lugares siempre que voy a países donde puedes encontrar esta escena. Intento visitarlos para que mi corazón siga siendo de carne, para que nunca cambie a un corazón de piedra. Entonces suelo buscarlos porque aunque están rodeados de muerte, yo pienso que en ellos las personas que lo habitan tienen la verdadera vida, y en ellos veo el rostro de mi buen Dios. Yo creo que Dios ha salido de los templos para caminar por allí, por estos sitios a la vista de todos, y sin embargo, paradójicamente, nadie quiere ir a ver a mi Dios allí. Caminabas un día por ese lugar, ¿no? Y viste a niños jugando al balón. Yo compré un balón, compré una pequeña pelota de estas de goma que aquí en Occidente casi no hacemos aprecio, y me la llevé allí precisamente para eso, para empezar a botarla, para llamar su atención, y en un momento me vi rodeado de pequeños que casi no tenían zapatos, algunos iban descalzos, otros con unas sandalias, pero empecé a jugar con ellos, empecé a jugar con la pelota, empecé a pasársela, a intentar quitársela, empezamos a hacer una pachanga y, Miguel, por unos minutos sucedió un milagro asombroso. Es que todos los problemas que ellos tenían, toda la pobreza, el sitio incluso donde estaban, no importaban. Durante unos momentos, sus risas, su alegría, sus ojos, por unos instantes se sintieron felices.
lo más curioso de todo esto es que yo creo que el que más ganó en aquella partida fui yo, porque yo sí que me sentí realmente feliz viéndolos a ellos. Era como si... Es algo que no puedo explicar. Es un misterio increíble, haciendo feliz a otras personas. Sin embargo, había sido yo el que más feliz se había encontrado. ¿Quién sabe el por qué? Sin embargo, enseguida aparecieron algunos demonios, ¿no?, que tratan de quitar al hombre la felicidad. Esto es un antiguo cuento. Y si me lo permites, vamos a contarlo. Dicen que hace algún tiempo se reunieron varios demonios para hacer una travesura a los seres humanos. Uno de ellos dijo que debían quitarle algo a los hombres y a las mujeres, pero bueno, ¿qué podrían quitarle para hacerlos realmente desgraciados? Y después de pensarlo mucho, uno de los demonios dijo, bueno, podemos quitarles la felicidad, pero ¿dónde la podemos esconder para que nunca la encuentren? Uno de los demonios dijo, podemos llevarla encima de una montaña muy alta. Pero otro se quedó pensando y dijo, no es una buena idea, porque los hombres sienten curiosidad por lo que no pueden alcanzar, y si solamente uno de ellos consigue subir esa montaña y encuentra la felicidad, volverá a bajarla. Entonces otro dijo, bueno, podemos esconderla en el fondo del mar. Pero alguien respondió, tampoco es una buena idea, porque los hombres sienten atracción por la inmensidad del océano, y si solamente uno de ellos consiguiera bajar hasta allí y la encontrara, la sacaría de nuevo a flote y no habríamos hecho nada. Un diablo añadió, bueno, ¿y por qué no la llevamos a un lejano planeta? Pero alguien respondió, tampoco es una gran idea, porque los hombres cuando miran al cielo desean visitar esos otros mundos, y si aunque solamente uno de ellos consiguiera llegar hasta allí y la encontrara, la traería de vuelta a la tierra y no habríamos hecho nada. Entonces, el más viejo de los demonios, que había estado callado durante todo el tiempo, sentenció, veréis, yo creo saber el lugar perfecto para esconder la felicidad. La esconderemos en el interior de ellos mismos, porque estarán tan ocupados buscándola afuera que así jamás la encontrarán. Y como todos estuvieron de acuerdo desde entonces, los seres humanos nos pasamos la vida buscando la felicidad en cualquier otro lugar, sin darnos cuenta de que la felicidad siempre ha venido con nosotros. Un fragmento de ese nuevo trabajo de nuestro compañero, 33 secretos infalibles para traer la felicidad y la paz. Déjame que termine. Compórtate como alguien feliz y puede que algún día llegues a serlo. No hay días malos ni años malos, tan solo instantes que cambian. Y solo desde el corazón se puede tocar el cielo. Tú lo haces a menudo con nosotros, hermanito. Forma de contacto para conseguir este secreto, para conectar contigo, para visitar más esta taberna del Derviche. Antes de terminar, me gustaría agradecer públicamente, porque hay alguien, una persona muy especial para mí, que ha escrito un prólogo. Incluso te diría más, creo que el prólogo es mejor que todo el libro. No lo creo. Gracias Miguel por esas palabras. ¿Ya lo has leído? Sí, ya lo he leído. Bueno, pues ni una mínima parte de lo que te mereces. ¿Forma de contacto, hermanito? Pues el email de Espacio en Blanco, espacioenblanco@rtv.es, nuestra página de Facebook de Espacio en Blanco, y de forma más individualizada, pues la página también de Facebook, la Taberna del Derviche. Ahí tenéis todos esos datos, 33 secretos infalibles para traer la felicidad y la paz. A lo mejor es más fácil de lo que nos han contado y alguien nos quiere engañar. Gracias, feliz verano, fuerte abrazo, te veo prontito. Feliz verano, que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga a todos y que la felicidad siempre sea nuestra bandera y nuestro estandarte. Amén, así sea, te veo prontito. Un abrazo. Gracias. Esta semana te invitamos a un viaje por nuestra tierra para descubrir lugares y vestigios que han dejado huella.
¿Por qué hay 13 ocas, ni una más, en el claustro de la Catedral de Barcelona? ¿Qué se ha dicho sobre la mano y la llave que coronan la puerta de la justicia de la Alhambra? ¿Por qué los leones de la Universidad de Valladolid tienen tan mala fama entre los estudiantes de Derecho? ¿Qué antiguos rituales de fertilidad siguen teniendo adeptas? Estas y otras preguntas contestará nuestro invitado en este singular viaje por esta piel de toro llena de leyendas y lugares mágicos. Ahí están nuestras intenciones de hoy. Saludar a nuestro primer invitado, que va a ser nuestro guía en este viaje que pretendemos, Jesús Callejo. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Ya estás en tu casa de nuevo. Lo sé, me encuentro muy a gusto aquí, ya lo sabes. Y nosotros contigo siempre. Escritor, investigador, autor. El último libro, yo no sé cómo tenéis tiempo para escribir tanto, siempre lo digo. La España fabulosa, lugares que dejan huella. ¿Por qué? ¿Qué es eso de lugares que dejan huella? Es que lugares, leyendas que dejan huella. Sí. Sí, era un poco por delimitar, claro. Un libro que tenga ese título, La España fabulosa, pues, caben muchas cosas, ¿no? Entonces sí que quería acercarme a esos lugares que a mí particularmente me han impresionado. Esos lugares que dejan esa capacidad de asombro intacta, ¿no? Donde dices, no lo he visto todo, hay cosas que me quedan por ver. Y algunos son lugares conocidos, pero falta mejor ese detalle en el que te tienes que fijar. Y son leyendas que, como dice el subtítulo, dejan huella. ¿Por qué? Porque además del testimonio, además del hecho increíble, sobrenatural, ha dejado un objeto, una reliquia, una silla, una piedra, algo que da testimonio de que esa leyenda, no quiere decir que sea cierta, pero sí quiere decir que en el acervo popular de la zona donde se cuenta la leyenda sí tuvo la suficiente importancia como para que ese recuerdo quede de forma imperecedera en un museo, en una iglesia o metido dentro de una ermita. Nuestro invitado, abogado, director de la Escóbula de la Brújula, está en multitud de aventuras. De hecho, dentro de un poquito, te lo comentaba Jesús, te vamos a escuchar también una pequeña introducción que tenemos para Paramahansa Yogananda, porque te entrevistan en montones de lugares y sabes de todo. Bueno, ya quisiera yo, ¿no? Pero es verdad que Yogananda para mí me parece que es uno de esos grandes maestros espirituales que tanto en su obra, como es Autobiografía de un Yogi, como en su vida, pues dio ejemplo, ¿no? Y bueno, no ha habido tanta gente, ¿no?, que haya dado ese testimonio luminoso, creativo y positivo. Y si hay algún ser de luz que tuvo esa prerrogativa, ¿no?, de hacer mejor el mundo que le rodeó, pues fue Paramahansa Yogananda. Es nuestro segundo tema, no os lo perdáis, pero antes tampoco os perdáis a este invitado. Antes de empezar a desgranar alguno de los lugares o de los viajes que queremos hacer, ¿por qué hay 13 ocas, ni una más, en el claustro de la Catedral de Barcelona? ¿Qué significa eso? Fíjate, hay mucha gente que no lo sabe. Cuando va a la Catedral de Barcelona no se da cuenta de que en ese claustro hay una serie de animales, no solo ocas, sino bueno, otro tipo de palmípedos. Y en concreto sí hay 13 ocas porque la Catedral de Barcelona está dedicada a Santa Eulalia. Santa Eulalia es una mártir de principios del cristianismo, que muere a los 13 años de edad y dicen que muere con 13 torturas. Por lo tanto, ya tienes ahí el número simbólico del 13. Y como pasa con los cuervos de la Torre de Londres, pues se mantiene siempre ese número 13. Cada vez que muere una de ellas se sustituye por otra para que guarde ese simbolismo de los años y de las torturas que tuvo Santa Eulalia, que por cierto en simbología se la atribuye siempre esa referencia, ¿no?, a un ánade, a una oca, a un pato, y no por casualidad. Cuando tú juegas al juego de la oca, también hay 13 ánades, también hay 13 ocas que tienes que jugar en ese camino de la vida. Allí donde había un santuario dedicado a Santa Eulalia, había un templo antiguo a Cibeles. Lo mismo pasa también con Santa Eulalia de Bóveda, por ejemplo, en Lugo. Entonces es muy significativo que se haya permanecido esa leyenda y que para preservar de alguna forma esa sensación de que la santa todavía sigue viva, se mantiene ese claustro con esas 13 ocas. Ojo, es el segundo caso que yo conozco y en España donde dentro de una catedral hay animales vivos. Animales desecados y en Mojama hay varios, pero solo hay 2 catedrales donde estén vivos. Uno es en este claustro de Barcelona y el otro... ¿Vivos? Vivos, animales vivos. Las ocas están vivas, o sea que están por ahí. Yo pensaba que estaban ahí. No, que va, están vivas y coleando. Por eso digo que cuando muere una se sustituye por otra. Y en Santo Domingo de la Calzada, lo de la gallina y el gallo. Es decir, ahí también están para perpetuar
otro de esos milagros, otra de esas leyendas que han dejado huella. Y han dejado huella en un gallinero dentro de la catedral, en este caso no en el claustro, sino en la catedral, donde permanecen estas dos aves, también cacareando, canturreando, y son los únicos casos que yo conozco dentro de catedrales cristianas en Europa. Eso ya de por sí, estos dos casos, ya convierten a nuestro país en una rareza y en un país fabuloso. ¿Qué se ha dicho sobre la mano y la llave que corona la puerta de la justicia de la Alhambra? Son pequeños retazos que vamos a hacer y luego entramos en el tema. No, bueno, en la Alhambra muy conocida, muy visitada, pero en una zona muy concreta de la Alhambra, que es la Puerta de la Justicia, hay gente que no repara, y espero que a partir de ahora sí que lo reparen, en que en el arco, en una de las zonas de esa Puerta de la Justicia, hay impresa una mano, que sería la Hansa, que son esos 5 dedos que también representan un poco los 5 preceptos del Islam, y en la otra parte de esa Puerta de la Justicia está una llave, que por cierto es una leyenda que ya contó en su momento Washington Irving en los cuentos de la Alhambra. Entonces, bueno, como toda leyenda tiene una parte fantástica y luego hay una parte, vamos a llamarla así, apocalíptica, hasta el punto que dicen que cuando esa mano alcance la llave, lo cual materialmente sería imposible, pero si eso en algún momento ocurre, quiere decir que la Alhambra va a ser destruida, Granada también será destruida y por extensión llegaría el fin de los tiempos. Algo parecido a lo que cuentan del Coliseo, ¿no? Si el Coliseo al final se derrumba, pues eso genera un efecto dominó. Bueno, pues es muy interesante porque en el fondo estamos hablando de dos símbolos que están ahí, que tienen una interpretación teológica dentro del mundo musulmán, pero que alguien le dio por decir que aquello tiene que ver con un presagio si en algún momento algo que es imposible se hace posible. Y es que esas dos cosas se lleguen a juntar. Y antes de seguir, ¿por qué los leones de la Universidad de Valladolid tienen tan mala fama? Donde tú estudiaste, bueno, supongo. Yo estudié, exactamente. Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad. Lo conozco, sí, es una facultad de Derecho preciosa, ¿no? Y esta zona, que es un atrio que está a las afueras, ¿no?, de esa Facultad de Derecho, es un atrio pues bastante barroco y está, bueno, pues coronado con unas cuantas columnas que están también sujetando, por decirlo así, una serie de escudos heráldicos relacionados con los distintos reyes que promocionaron la enseñanza y la universidad en Valladolid, y esos escudos heráldicos están sujetos por leones. Entonces, bueno, cuando yo estudiaba, y mucho antes, por supuesto, existía una vieja superstición, algo parecido a lo de la rana de la Universidad de Salamanca, que aquellos que contaran los leones que hay en el claustro de la Facultad de Derecho nunca aprobarían la asignatura. Nunca aprobarían. Entonces tenías que intentar evitar el contarlos. Son supersticiones relativamente recientes, pero que están siempre dentro del mundo estudiantil, de esas creencias, ¿no?, de que si haces tal cosa apruebas y si no lo haces no apruebas. Yo conté los leones y te puedo asegurar que saqué mi carrera con los años preceptivos y no pasó nada, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo estas cosas se perpetúan y al final la gente lo hace o no lo hace siempre con esa vieja expresión de por si acaso. Ya, pero es curioso, eso es una superstición, dices, entre los estudiantes, pero es curioso el resto de los temas que nos has contado, cómo detrás de ese símbolo quizás se guarda una sabiduría, una clave, algo que alguien ha querido comunicar para quien tenga ojos para ver. Yo no he visto las obras en la Catedral de Barcelona. Tendré que ir tampoco me he fijado en lo que has contado de la Alhambra, tendré que volver a ir con ojos nuevos para verlo. Bueno, eso es un poco la idea de este libro. La idea de este libro es señalar algunos objetos y algunos lugares muy poco conocidos, y otros sí son muy conocidos, pero a lo mejor faltaba el dedo que señalara ese objeto, esa leyenda, esa tradición, esa superstición o esa maldición, porque también hay maldiciones. Entonces, de alguna forma, este libro señala esa circunstancia para que uno se fije, bajo siempre una premisa, y es una frase que a mí me gusta repetir con cierta frecuencia porque yo creo que debería ser el lema del viajero, ¿no? Cuando tú viajas, cuando no eres turista y tú viajas, cuando hay diferencia entre que hay una diferencia tremenda y tú lo conoces bien, yo aplico esa frase que se cuenta en una obra de teatro que luego se llevó a película, que es Canción de cuna, de Martín de Sierra, que decía claramente: saber mirar es saber amar. Yo creo que esa es la clave. Cuando más miras un objeto, cuando más conoces su historia, cuando más conoces la leyenda, más te emociona, más amas y de alguna forma más te implicas en ese lugar mágico, misterioso, insólito, raro, da igual, pero de alguna forma tú tienes que entrar en comunión con el lugar y con el objeto. 2:21, 1:21 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de mirar bien para amar bien mucho esta ruta a modo de guía de viajes que quizá os sirva para este verano por si queréis utilizarla. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos de viaje.
Comenzamos viaje tras las huellas del diablo en nuestro país. Hay muchas y todas han sembrado una leyenda. Una de ellas es el Sillón del Diablo. El Sillón del Diablo pasaría desapercibido en la sala 14 del Museo de Valladolid entre el resto del mobiliario del siglo XVI, si no fuera por la leyenda maldita que se sienta sobre él. Hoy una cinta de seda disuade a los visitantes de descansar en él, pero en otro tiempo llegó a estar colgado en un rincón de la sacristía de la capilla universitaria. Estaba fijado en la pared a una respetable altura y boca abajo, para que nadie cometiera la misma imprudencia que los dos infelices bedeles que aparecieron muertos entre sus brazos. Así al menos lo contó Saturnino Rivera Manescau en las Tradiciones Universitarias, Historias y Fantasías que publicó en el año 1948. El investigador y profesor universitario recogió la terrorífica historia que ronda a este sillón frailero, llamado así por ser habitual en ambientes monásticos y religiosos. La silla habría pertenecido al licenciado Andrés de Proaza, un médico reputado en su ejercicio profesional como hombre que realizaba notables curaciones. Pero tenía un lado oscuro. Se le acusaba de prácticas de magia. Conozcamos algo más de esta apasionante historia. Antes de que me cuentes esta historia de cerca de tu tierra también, ¿hay muchos lugares donde el diablo esté reflejado y ha dejado su huella en nuestro país? Sí, lo ha dejado además también en la toponimia. Hay muchísimos lugares en España, tiene que ver también con lugares naturales, me refiero. Toponimia. Claro, la toponimia es clave a la hora de localizar este tipo de sitios. Las huellas del diablo, las pisadas del diablo, el puente del diablo, el barranco del diablo. O sea, fíjate, ves la toponimia como siempre nos indica de que es algo portentoso, algo asombroso. Y no hay obra humana en general, aparte de, bueno, ya sabes, hay leyendas como el acueducto de Segovia, que dice que lo hizo el diablo una sola noche, pero normalmente esa toponimia está asociada a lugares que tú vas y dices, esto es impresionante, ¿no? ¿A quién hizo esto? Bueno, pues siempre está la leyenda, no, pues esto fue el diablo que pasó por aquí, e hizo una quebrada, o hizo este puente, o lo que sea menester. Y luego están los otros detalles donde el diablo sí intervino y relacionado con un ser humano, es decir, pues, cuando tú burlas al diablo para que haga un determinado puente, hay muchísimos puentes en España que tienen el nombre del puente del demonio o del diablo. Por ejemplo, en Ibiza hay uno de ellos, ¿no? O en Manresa también hay. Y luego están estos casos que yo cuento en el libro, donde sí reflejo, no todos, aquellos que me parecen que son más raros, ¿no? Como el del sillón del diablo, porque son cosas que se pueden ver. Para mí era importante que si yo describía una leyenda y un objeto, tú lo puedas ver, lo puedas visitar, lo puedas fotografiar, que no quede en la penumbra, que no quede en el umbral de lo imaginario, como pasa con muchas leyendas. Entonces, en el caso este concreto, ya te digo, además de otros casos que se podrían citar, en el caso del sillón del diablo es que se llama así. Cuando tú vas al Museo de Arqueología, este museo de Valladolid, en el Palacio de Fabionelli, cuando tú visitas ese sillón, es un sillón frailero, como decías en la introducción, aparece ya un cartel que te lo pone claramente. Sillón del diablo, hecho de nogal y de cedro, siglo XVI. Dice, qué bien, o sea, que ni siquiera ellos lo quieren ocultar. Y alrededor de ese sillón hay toda una historia, en principio basada en documentos inquisitoriales, porque antes de Proaza, este médico que intentó conseguir enseñanzas heterodosas, pues le costó caro, porque claro, él sabía mucho de medicina. Él llega a Valladolid más o menos alrededor del año 1550, cuando se crea una primera cátedra de cirugía, donde se permitía de forma excepcional, con permiso real, hacer vivisecciones, hacer disecciones de cadáveres, lo cual ya sabes que no estaba permitido. Pero él
que ya tenía unos conocimientos bastante avanzados. Él, cuando llega a Valladolid, tenía unos 22, 23 años. Él quiere conseguir más conocimientos. Por una parte, a los pacientes les venía muy bien porque determinaba su enfermedad con rapidez, pero sus colegas lo veían con malos ojos y notaban que algo raro había en él, ¿no? Que había hecho como una especie de pacto con el diablo, porque no era normal que tuviera tantos conocimientos siendo tan joven. Bueno, el hecho es que desaparece un niño de 9 años en aquella época y surge el rumor de que este hombre estaba implicado, ¿no? Porque cerca de su casa se oían gritos, había fenómenos paranormales, luces, en fin, toda una parafernalia que no cuadraba dentro de lo que era pues la casa de un estudiante o de un médico. Y al final la Inquisición toma cartas en el asunto, y cuando toma cartas en el asunto ya sabes que tiene malas pulgas. Así que entran en la casa, llegan al sótano y mira tú por dónde, lo que encuentran es al niño muerto, ese niño que había desaparecido, y no solo estaba muerto, sino que estaba abierto en canal porque le había hecho la autopsia. Totalmente prohibido en aquel momento porque no tenía esa autorización real. Bueno, conclusión, cuando tiene que prestar testimonio con o sin tortura, pues él cuenta la historia auténtica del sillón. Él dice que ese sillón se lo había entregado un nigromante de Navarra y que en el momento que se sentaba en el sillón, él adquiría un tipo de conocimientos supuestamente influidos por el diablo. Y eso le daba pues más poder y, en fin, y una sabiduría casi innata. Pero tenía una maldición. Y esa maldición es que aquel que se sentara en el sillón que no fuera médico moriría a la segunda o a la tercera vez que se sentara, siempre y cuando no tuviera el título, ¿eh? Bueno, al final a este hombre le ahorcan. ¿Y qué pasa con este tipo de cosas? Que la leyenda se olvida, o por lo menos el testimonio de Andrés de Poraza se olvida. También tenía antecedentes judíos, con lo cual ya te puedes imaginar que estaba mal visto. Se deja ahí relegado en la antigua Universidad de Valladolid, no se le hace demasiado caso. Se le deja colgado, porque cuando se subastan los muebles se deja colgado ese sillón en la sacristía, pero con el tiempo, con la nueva universidad, en fin, se olvidó un poco la maldición que tenía este sillón, y parece que queda pues en un pasillo, bueno, pues para que los bedeles se pudieran sentar allí cuando quisieran echar una cabezadilla. Y cuando dos bedeles aparecen muertos en extrañas circunstancias, que se habían sentado en el sillón, claro, alguien recuerda, dice, a ver si va a ser este sillón frailero, el sillón del diablo, aquel que regaló el nigromante de Navarra a Andrés Proaza y que acarrea esa maldición. Y efectivamente sacaron conclusiones y dijeron, esto ya no lo puede sentar nadie. Quedó retirado hasta que, con el nuevo Museo de Arqueología en este Palacio de Fabionelle, sí que rescatan este sillón, porque es un salón que tiene que ver con objetos del siglo XVI, pero con esa condición de que han puesto un cordoncito ahí de seda roja para que nadie se siente. Además es un sillón que tiene un respaldo muy interesante, tiene una serie de figuras geométricas, algunos dicen que cabalísticas, que sería muy, muy interesante interpretar, pero nadie se puede sentar. Y si te quieres sentar, pues sería una especie como de silla eléctrica sobrenatural, y allá tú, si no eres médico. Dime una cosa, eso de sillón frailero, ¿qué significa? Sillón frailero se lo llamaban porque eran los sillones que utilizaban los frailes en los conventos. Tienen un respaldo, tienen también para apoyar los brazos, en fin, son sillones más o menos cómodos. Entonces los llamaban sillones fraileros porque eran distintos de los sillones que tú podías tener en una casa convencional. Pero sobre todo era por buscar la comodidad en las largas jornadas de oración o de plegaria que tenían los frailes. 2:29. 1:29 en las Islas Canarias. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y con Jesús Callejo esta noche dándonos una vuelta por España, conociendo lugares que dejan huella. Hay una cosa, estoy recordando, camino de la ciudad encantada en Cuenca, el Ventano del Diablo. Ahí tienes otro, ¿ves? Pero también es un accidente natural, por decirlo así. Lo llaman el Ventano del Diablo porque sabes que es una especie de eso, de orificio donde tú ves luego pues un precipicio, todo un barranco, y por eso lo llaman el Ventano del Diablo. También es algo natural, me refiero, que no tiene nada que ver con lo humano. Con lo humano es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, en el libro cuento otra historia que tiene que ver con San Millán, y es algo, ya digo, que a mí me llama más la atención, porque ya no estamos hablando de las fuerzas de la naturaleza que tú luego pues las interpretas metiendo a gigantes, a brujas, a demonios, a lo que sea menester, ¿no? Pero en el caso ya cuando hay un demonio ahí que deja su huella,
hay una historia de Cuenca que luego si quieres contamos, pero te cuento la de San Millán porque también es muy poco conocida. Y la de San Millán, fíjate, un fraile también, un monje eremita visigodo, que le va a decir a él que luego iba a tener la repercusión que ha tenido, ¿no? El que quería estar huyendo del mundanal ruido, y al final le convirtieron, ¿sabes qué? Le representaron como a Santiago, montado en un caballo y descabezando a sarracenos. O sea que y el hombre era de lo más pacífico. Pero bueno, fue toda una guerra que hubo en aquella época, en la época medieval, para ver quién era el patrón de Castilla, si era Santiago o San Millán. Bueno, el caso es de que dentro de la hagiografía de San Millán se cuentan varios milagros y el demonio estaba obsesionado con él, hasta el punto de que le martirizaba, le buscaba, porque él exorcizaba a mucha gente. Entonces, como echaba demonios de los cuerpos, por hacer que el demonio no estaba muy conforme con San Millán. Y en el monasterio de Suso, en La Rioja, monasterio precioso, el monasterio más antiguo, luego hicieron el de Yuso, en la parte de abajo. En el monasterio de Suso, la gente visita el monasterio y está muy bien, es precioso, pero deja de lado una pequeña cruz de piedra que hay muy cerquita de ese monasterio, y esa cruz de piedra está rematada también con, bueno, más que una cruz, es un monolito de piedra y rematado con una cruz de hierro. Bueno, aparentemente es algo insignificante, pero cuando lees la inscripción, que tiene que ver con un milagro, dice: aquí San Millán luchó visiblemente con Satán. Visiblemente. Y el que diga visiblemente con esas letras quiere decir que no era algo imaginario, sino que realmente tuvo una lucha física. San Millán vence a Satán y como testimonio, como leyenda que deja huella, se puso ese monolito con esa cruz, y justo en uno de los lugares más potentes, más poderosos de La Rioja, que es el monasterio de Suso. Has dicho que ibas a contar una otra historia de Cuenca. Te toca. La mano del diablo, fíjate, llaman también la cruz del diablo, la cruz del convertido. También es una leyenda preciosa porque tiene mucho que ver también con las hadas. Lo que pasa es que hay una familia de hadas que se llaman las lamias. Las lamias son bellas mujeres, preciosas, con cabellos rubios, pero tienen una anomalía en las extremidades, y es que no tienen piernas, sino que termina en pezuñas de cabra. Entonces, claro, eso ya denota su auténtica naturaleza. Bueno, lo que cuenta la leyenda, es una leyenda alrededor del siglo XVIII, es que para justificar el por qué está esa cruz supuestamente con la mano, con la pezuña del diablo. Bueno, lo que cuenta la leyenda es que en el siglo XVIII había un mozo tipo don Juan Tenorio, pero llamado don Diego, un caballero que tonteaba mucho con las mujeres, y mira tú por dónde aparece ahí una bella damisela llamada Diana, que le tira los tejos, no sabe quién a quién, pero el hecho es que los dos quedan prendados. Sobre todo don Diego, que pensaba que era una victoria bastante sencilla. Bueno, pues en una noche de tormenta, dicen que en la noche de Todos los Santos, como no, la noche casi de difuntos, pues hay una fiesta y ocurre pues lo que tiene que ocurrir. Él, de alguna forma, quiere tener algo más con esta mujer tan extraña llamada Diana, y cuando levanta su falda, pues se da cuenta y descubre lo que no tenía que descubrir, y es que tiene esas pezuñas de carnero. Él, en ese momento, se da cuenta de que está con una diablesa, con un demonio disfrazado, y huye. Sabe que la única forma de no caer en las tentaciones y sobre todo pues que su alma no peligre es yendo al lugar sagrado. Entonces el lugar sagrado más cercano a esa fiesta donde se produce este evento es en la iglesia de las Angustias, muy cerca del convento de las Descalzas, que llaman un convento de franciscanos. Justo llega allí, abraza esa cruz y entra en terreno sagrado. Cuando llega la diablesa, esta lamia, esta mujer, pues como no puede cazar ese alma que ya pensaba que tenía fácil, coloca su mano en la cruz, enrabietada, como diciendo, la próxima vez te pillo, ¿no? Y esa mano queda impresa en la cruz. Fíjate que es una cruz muy moderna ya. ¿Se puede ver? Y se puede ver. La han restaurado, pero lo que no han restaurado es la piedra, que está más, en fin, más horadada y más erosionada, y se puede ver ahí una mano que termina como con garras, ¿sabes? Una mano muy, muy sobrenatural. Y esa es la mano que dicen que dejó como testimonio esta mujer al no poder conseguir a don Diego, porque justo en ese momento entró en la ermita, entró en sagrado y ya era zona prohibida para ella. ¿En qué zona está para verlo? En Cuenca, en la iglesia en la ermita de las Angustias, ya digo, muy cerca, al lado del convento de las Descalzas, que llaman, que es un convento franciscano. Cualquier conquense te dice... Tomamos nota. Y antes de seguir viaje con otros argumentos,
Vamos a las Islas Canarias, si te parece. Muy bien. La maldición gomera a los perros malditos. ¿Qué es esto? Con saludos para todos los que no nos escuchan allí en las Islas Canarias. Ya viste que hay unos cuantos, ¿verdad? Hay unos cuantos, hay muchísimos, por supuesto. Pues claro, yo quería tocar algún aspecto de las Islas Canarias y digo, bueno, ¿cuál puedo mencionar que no sea demasiado conocido? Y en el viaje que hice a la isla de La Gomera, hace muy poco, por un congreso que organizaba Carlos Simancas, un buen amigo, pues fue él el que me lo contó. Me lleva a la iglesia de San Sebastián de la Gomera, y en esa iglesia me dice, aquí hay cosas muy extrañas, sobre todo hay dos. Hay un cuadro de San Ramón Nonato que llegó a sangrar o a llorar, no me acuerdo ahora bien, pero que era algo sobrenatural que ocurrió durante unos días concretos y se convirtió, pues te puedes imaginar, en un cuadro bastante milagroso. Y además de eso, hay una maldición. Y yo dije, ¿una maldición dentro de una iglesia católica? Dice, sí. Dice, ven. Entro con él, voy al altar y sí que me encuentro que había unas frases escritas, ¿sabes?, en una especie de, bueno, no sé cómo definirlo, pero era una especie de plataforma donde se colocan luego pues adminículos sagrados, y ahí había una serie de frases. Es verdad que no se entendían muy bien porque había poca luz, y luego son frases del siglo XVIII, porque supuestamente esta maldición... ¿Escrito en castellano o en latín? En castellano. Entonces dije, ¿cómo puede ser una maldición? Dice, sí, además tiene que ver con ese cuadro, más que un cuadro, con un fresco que hay en la pared. Entonces es otra anomalía, porque me encuentro con un fresco de una batalla donde los ingleses intentan invadir La Gomera y no lo consiguen. Entonces, bueno, pues en conmemoración de aquella victoria que vencieron al almirante Charles Windham, pues colocan, fíjate, en una iglesia cristiana, en una iglesia católica, un mural con la batalla. ¿Cuál dices? ¿Qué elemento más extraño, no? Bueno, pues la maldición a esos perros se está refiriendo a los ingleses para que nunca más volvieran a esa isla, y si no podían echarles por las armas, pues podían echar también por esa especie de conjuro o de maldición. ¿Y dónde la colocan para que tenga más efectividad? Ni más ni menos que en el lugar más santo y más sagrado de la isla, que es en una especie de catedral, ¿no? Porque hace las funciones de catedral. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo no conozco otro caso parecido, ¿no? De ahí un poco lo de la maldición a esos perros malditos. Además lo dice así varias veces, a los perros malditos, que se vayan de una vez, y algo así como malditos sean y amén, o sea, como diciendo, y así sea, ¿no? Con una especie de imprecación católica, pero con una cierta rabia, y eso estaba escrito en uno de los laterales, que no es muy fácil de ver, pero bueno, que gracias también pues a la intermediación del sacerdote pues pudimos conseguir una serie de fotos. Bueno, pues todo eso a mí es lo que me parece curioso, ¿no? Que se den estos elementos profanos y cristianos en un sitio donde no deberían estar, pero que se están es precisamente para que sea más efectiva esa maldición o esa imprecación contra aquellos que intentaron invadirles en el siglo XVIII. Que sigan viniendo muchos ingleses de turismo. Que vengan ahora, bueno, ahora con el Brexit vendrán más. 2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Nuestro invitado nos va a contar algunos lugares para tener hijos. El falo de Almargen, creo que se llama. Escuchad, sí, Quisiera la guerra para pararla. Esta semana les proponemos un recorrido por las lecturas juveniles. Empezamos con Gloria Fuertes y La garra de la guerra. Me detuvieron a mitad del camino. Recuerdo el día y la hora en que... A continuación, El reencuentro, una novela sobre la amistad, escrita por Fred Ullman. Jardines en el bolsillo, con Pilar Martín. La siguiente parada la hacemos en Los incursores de Mary Norton. ¿Pero qué es este lugar? Es una casa. Y finalizamos con Otra vuelta de tuerca. La historia de una parecida. Una obra de Henry James, clave en la historia de la literatura fantástica. Jardines en el bolsillo, los lunes a las 5 de la madrugada en Radio Nacional de España. Seguimos viaje. En esta ocasión buscamos ritos de fertilidad. Existen variados y variopintos en nuestro país. Desde piedras antiguas a ritos en las playas. Conozcamos algo más de uno de ellos, el falo de Almargen. Labrado en mármol blanco perfectamente pulido.
Tiene la forma de un falo que representa la masculinidad y de una mujer embarazada, la feminidad. Es el ídolo de la fertilidad de Almargen, que atrae cada año a más mujeres con problemas para quedar encinta. A la piedra fechada en la Edad de Bronce, con 5.000 años de antigüedad, se le otorga la cualidad de facilitar la concepción de un hijo a aquella mujer que lo toque. La piedra original mide 50 centímetros y pesa 33 kilos. Tiene forma ovoidal, sensiblemente alargada y sección circular, marcándose en uno de sus extremos el glande. En el otro extremo se percibe una representación facial y un abultamiento a media altura de la pieza a modo de embarazo. El vecino que la encontró enterrada en el patio de su casa al principio no le dio importancia, hasta que 2 años después se comprobó que se trataba de una piedra milenaria. Conozcamos esta y otras historias de fertilidad en nuestro país. 900-137-137 nuestro teléfono. He de pedirte que te des prisa porque tenemos... Sí, o vienes todas las semanas al programa. Hay muchos lugares donde hay culto a la fertilidad o rituales o fórmulas para ser más fértil en España. Hay muchísimos. Y es curioso que se siga manteniendo esta costumbre y en algunos casos esta superstición para intentar conseguir 3 cosas fundamentales. Hay ritos para conseguir pareja, primero. Luego, para ser fértil, hay unos ritos también muy determinados, y como tercera consecuencia dentro de estos rituales, para tener hijos. Porque dices, bueno, vale, ya somos fértiles, pero luego hay que tener hijos, y en algunos casos hasta puedes elegir el sexo del niño. Entonces, alrededor de todo esto, claro, antes era todavía más importante que ahora, porque antes el tener hijos, sabes que era fundamental para una casa, ¿no? Ahora ya no tanto, y de hecho ha disminuido mucho la natalidad. Pero ese tipo de ritos siguen estando ahí, permanecen. Muchas veces por costumbre, ¿no? Por a ver qué pasa, a ver qué sucede. Lo que te llama la atención, en el caso por ejemplo, de Almargen, en Málaga, es que una vez que ves ese ídolo, además es un ídolo muy interesante porque es de la Edad de Bronce, estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad. Este tipo de cosas no se hacían para que las mujeres fueran fértiles, se colocaban, se enterraban en los campos de cultivo, para que la tierra fuera fértil. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí se quedaban. Gracias a eso ha permanecido a lo largo del tiempo hasta que se descubrió casualmente a finales del siglo XX, y bueno, se pensó, el que lo descubrió pensaba que era una figura de un búho, la colocó en casa para que la puerta no se cerrara, o sea, como una especie de pollete, y luego el alcalde se la llevó, dice que la tuvo durante un tiempo, y curiosamente parece que la mujer empezó a ser más fértil a partir de ese momento, y eso ya empezaron a ver una cierta relación, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, por la forma fálica y por esa especie de protuberancia que tiene, como si estuviera embarazada. Entonces alguien dijo, a ver si va a ser esto un ídolo de fertilidad. Bueno, pues esto, que en principio no debería pasar de una anécdota, se convierte en el objeto más visitado de este museo local en Almargen, que muy poca gente lo visita, y para mí hay cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, hay toda una estela de un guerrero tartésico, hay también una espada, en fin, hay una serie de restos arqueológicos fundamentales. Pero la mayoría de la gente que va son parejas o mujeres que quieren tocar ese falo pétreo. ¿Se puede tocar? Le puedes tocar, sí, porque lo han puesto además en una plataforma para que tú lo puedas tocar, ¿no? Para que lo sobetes, todo lo que quieras. Yo ahí lo estuve tocando, lo estuve haciendo fotografías, y lo que más me sorprendió es que había 4 libros, 4 enteros de testimonios de parejas que habían ido y que, según ellos, gracias a tocar ese ídolo, y me imagino que haciendo algo más, habían tenido descendencia. Y lo curioso es eso, que no solo estaba el testimonio, sino que en algunos casos estaba la fotografía del niño o de la niña que habían tenido como consecuencia supuestamente de este ritual. Entonces, claro, cuando ves todos esos testimonios, pues te quedas un poco sorprendido, ¿no? Hasta el punto, incluso la que nos enseña el museo, que es una mujer, yo se lo pregunté, digo, ¿tú has tocado esta piedra? Y dice, no, yo no la toco por si acaso, dice, porque he visto cosas tan raras aquí que yo hasta que no llegue el momento no pienso tocar la piedra. O sea, que de alguna forma algo que tiene que ver con el neolítico, con las creencias de nuestros antepasados, está vigente, y nos contaba cosas de gente de Alemania, de distintas partes de Europa, que iban expresamente
expresamente al margen, que está, en fin, en la otra punta de la provincia de Málaga, para visitar en concreto ese ídolo, el ídolo que embaraza. El nombre se pronuncia al margen. Al margen, sí. Hemos dicho mal nosotros. No pasa nada. ¿Algún otro lugar donde haya también estos ritos embarazadores? Aunque está el ritual de las 7 de la lanzada, las 9 olas de la lanzada. Eso sí lo he escuchado yo estando por ahí. Claro, eso tiene que ver muchos de los rituales que hay alrededor de la noche de San Juan. En la noche de San Juan, ya te puedes imaginar, muchas cosas relacionadas con el agua, con los vegetales y con el fuego. Y dentro de los rituales hay rituales de adivinación, pero también hay rituales de fertilidad. Y dentro de los rituales de fertilidad, si están asociados al agua, que tiene una correspondencia muy lógica, pues o, si quieres te cuento también un caso que hay en Covadonga. Tienes que contarlo. Por eso, pero bueno, voy a ser muy breve y muy rápido dentro de la cantidad de detalles que tiene. A mí es un apartado que me apasiona por eso, porque sigue estando muy vivo este tipo de creencias. Y la gente que va a esta playa de la Lanzada la noche del 23 de junio, lo hacen con dos finalidades muy concretas. Una de ellas es, por supuesto, con la parte lúdica, de divertirse, de jugar, bueno, de celebrar allí, poner hogueras, pero hay otros que lo quieren hacer por eso, porque por alguna razón no tienen descendencia y quieren tener descendencia. Y alguien les ha dicho que en esa playa de la Lanzada, bueno, hay cerca una ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, donde hay una cama que la llaman la cama de la Santa, donde supuestamente tú tienes que tumbar allí y hacer tus cositas. Y luego la mujer tiene que ir a la playa, tumbarse y recibir el golpe de 9 olas. Cada ola representa un mes de embarazo. Claro, de ahí. Normalmente todos estos rituales están siempre asociados con un número impar. Siempre hay que hacer 3 o 5 o 7 o 9. En este caso, 9. 9 por esta razón básica que te acabo de comentar. También en la Catedral de Valencia se dice que hay que dar 9 vueltas a las mujeres que están embarazadas para que tengan un buen parto, ¿no? 9. Siempre el 9 está asociado con el número mágico y también con el número de meses que dura el embarazo. Entonces, si haces esas dos cosas, comentan que supuestamente eres fértil y a los 9 meses pues tendrás esa descendencia. Y esto se sigue haciendo, y no solo en la playa de la Lanzada, en Pontevedra, sino en otras playas muy cercanas que dicen que tendrían los mismos resultados. Pero ahí se dan dos elementos. ¿Ves? Una parte pétrea, es decir, te tienes que tumbar en una piedra, en esa cama de la Santa, que dice que tiene esas propiedades fertilizantes, una vez más la piedra, la litolatría, y por otra parte el agua. Y el tercer elemento, la noche de San Juan, noche más mágica donde todo puede suceder. Te quedaba contar alguna otra cosa, ¿no? Sí, te decía también relacionado con el agua, por ejemplo, cuando tú vas a Covadonga, al santuario de Covadonga, fíjate qué lugar, ¿no? Más mítico, emblemático, mágico, todo lo que tú quieras. Bueno, hay gente que solo se queda viendo la cueva de la Santina, o se queda viendo la tumba de Pelayo, pero de abajo, muy cerca de lo que es el río Deva, hay toda una cascada y debajo hay un pequeño caminito precioso que conduce a una fuente que tiene 7 caños. Bueno, pues una vez más la superstición dice que aquellas mujeres que quieran, por una parte, tener novio y también quieran tener fertilidad, tienen que beber un sorbo de cada uno de los 7 caños. ¿Ves? Un número impar, y también esa costumbre en un lugar sagrado, porque justo está debajo de lo que es la cueva de la Santina, que dice que esas propiedades que tiene el agua, salutíferas, producen, entre otros efectos, no solo que te cures determinadas enfermedades, que también, sino que propicien ese deseo innato y que de alguna forma queda sellado con el sorbo de esos 7 caños. Qué curioso. 2:50 casi, 1:50 las Islas Canarias. Seguimos un paso más en este viaje para que nuestro invitado nos alumbre con nuevos misterios que han dejado huella, leyendas y lugares que han dejado huella. Ya veréis qué curioso. Esta noche, en Espacio en Blanco. Steve Jobs respetaba tanto y le impactó tanto este libro, que no solamente era el único libro que tenía en su iPad, sino que él planeó su funeral. Y en su funeral eligió las personas que tenían que cantar. Eligió los invitados, tenían que estar, entre los cuales estaban Bill Clinton, Bill Gates, todo un montón de personajes de toda la industria. Lo que hace es que al finalizar les regala a cada uno de ellos la autobiografía de Uñoy. Existe aún el pueblo de San Calisto, vulgarmente llamado el Cardón o el Tardón. El nombre de Tardón no tiene más justificación que la de haber existido en la torre del monasterio un autómata que daba las martilladas en la campana del reloj antiguo.
En la ciudad de Astorga era famoso el reloj de los maragatos, nombre dado vulgarmente a las dos figuras de hombres y de mujer que martillaban las campanas al dar la hora. En Medina del Campo aún perdura el reloj de autómatas. Son algunos ejemplos de estos curiosos autómatas. Conozcámosles más de cerca. Qué curioso, Jesús, estos autómatas que hay por diferentes partes de España, y sobre todo uno que tú llamas, o que se llama el Papamoscas de Burgos. Sí, el de la Catedral de Burgos es un poco de las atracciones más conocidas cuando alguien va a la catedral, además de ver la tumba del Cid, el que tenga curiosidades históricas. Como rareza es este Papamoscas, que es un autómata del siglo XVIII, pero que sustituye a uno posiblemente del siglo XVI. El problema es que en el siglo XVI estaba colocado fuera de la catedral, y entonces con las inclemencias del tiempo y con los niños que tiraban piedras, pues en fin, el Papamoscas no duró demasiado. Y en el siglo XVIII hicieron una reconstrucción y está colocado dentro a una cierta altura. En fin, hay mucha gente que no lo ve o no sabe que está, ¿no? Lo cual sería una pérdida, ¿no?, de la visita si no ves lo que para mí es una rareza catedralicia. ¿Papamoscas por qué se llama así? Se llama así porque es un personaje que da las horas, es decir, es de medio cuerpo, es un señor que con la mano derecha, cuando llegan las horas en punto, toca el badajo de una campana, pero a la vez abre la boca. Y al abrir la boca alguien dijo en su momento, dice, mira, se parece un papamoscas es una especie de pájaro. Y ahí se quedó, o sea, no tiene más aplicación o más justificación. Y al lado del papamoscas hay otro autómata que da los cuartos, que le llaman el martinillo. Martinillo un poco por lo de tocar el martillo, y también porque, fíjate, es una figura pequeña y los martinillos o martinicos era el nombre que se daba a los duendes en aquella época. Entonces yo creo que tiene esas dos partes, ¿no?, del nombre o semánticas, que creo que hacía relación precisamente al duendecito que traviesamente en los cuartos daba también sus campanadas. Y esos, por desgracia, se mantienen a muy pocos. Cuenta, bueno, por supuesto, el Papamoscas, que es el más conocido de la Catedral de Burgos, y luego cuento otro que hay, que está en Canales de la Sierra, en La Rioja. También de la misma época, del siglo XVIII, más tosco, está en la torre del ayuntamiento, pero que también tiene pues un poco la misma atribución de la tecnología de aquellos tardones que se hacían en el siglo XVIII, teniendo en cuenta que España era un país muy rico en autómatas. Lo que pasa es que luego se fue perdiendo. Y digo que era muy rico en autómatas porque, acuérdate, alguna vez lo hemos comentado aquí en tu programa, el caso de Juanelo Turriano. Juanelo Turriano, que era el relojero de Carlos V, él, además de hacer el famoso artificio de Juanelo Turriano, que era elevar las aguas del Tajo hasta el Alcázar, él hizo varios autómatas, hizo danzarines, guerreros, y uno de los autómatas más famosos es el Hombre de Palo, hasta el punto de que una de las calles más famosas de Toledo es el Hombre de Palo. Luego desapareció, lo quemaron, pensaron que era una obra del diablo, en fin, estas cosas que se decían en aquella época. Y estamos hablando del siglo XVI, o sea que en el XVI, XVII, XVIII hubo autómatas. Los que se mantienen, y gracias que se mantienen, son algunos autómatas del siglo XVIII. Entre ellos, por ejemplo, el de Astorga, esos maragatos, que no deja de ser curioso, porque los maragatos era una etnia maldita. Lo mismo que pasaba con los vaqueiros de Alzada, lo mismo que pasaba con los agotes, con los chuetas. Y los maragatos, en lugar de quedar como etnia maldita, se ha convertido como en un símbolo. Astorga es la capital de la maragatería, entonces en el ayuntamiento de Astorga aparecen estos dos maragatos dando las horas, ¿no? Entonces Nicolás y Juan Zancudo, que es como se llaman estos dos maragatos. Nicolás y Juan Zancudo. Sí, ahí están dando sus horas y son geniales, ¿no? Están muy reconstruidos porque, bueno, por el tiempo, pero los originales son del siglo XVIII. Y Pedro Mato, que es otro maragato, es el que está en la veleta de la catedral. Con lo cual, ahí tenemos el símbolo de Astorga, es otro maragato que en el fondo es reivindicar ese pasado maldito que tenían para que se conviertan hoy por hoy, y eso yo creo que ha sido un acierto, en los símbolos de Astorga, en los símbolos de la maragatería, y relacionados, en el caso de los relojes, pues con unos autómatas que permanecen vivos, y nunca mejor dicho, desde el siglo XVIII. ¿Te dará en un minuto tiempo a hablar del pastor volador? No. Pero te puedo hacer una pequeña introducción. Vale. Estamos hablando de los pioneros de la aviación en España. A finales del siglo XVIII, un señor de Coruña del Conde, en Burgos, le dio por hacer un artilugio que pudo volar, y voló. ¿Sí? Y se desplazó más de 500 metros. El problema es que no fue entendido ni por el cura ni por las autoridades civiles y religiosas del momento. El aparato lo rompieron, lo machacaron, y él entró en una depresión que murió. ¿Y dónde ocurría esto? En Coruña del Conde, en Burgos.
pero hay un monumento que se lo han dedicado a él. Y dentro de la historia de la aeronáutica reconocen a Diego Marín Aguilera como pionero de la aviación en España. O sea, ¿y el ermitaño caprichoso? Eso tiene que ver con el Parque del Capricho. ¿Aquí en Madrid? Sí. El parque que está en Alameda de Osuna. Sí. Hubo un ermitaño que era un autómata. ¿Sí? Antes era uno de carne y hueso, Fray Asenio. Cuando se muere, colocan a otro, se muere y dijeron, bueno, se acabó, que esto se nos muere, vamos a poner uno que no se nos muera. Y entonces colocaron un ermitaño que hacía reverencias y recogía limosnas en el Parque del Capricho, que ya de por sí es todo un capricho. Y dentro de esos caprichos es una ermita de pega, y dentro de la ermita de pega, con un ermitaño que estaba dedicado ahí a orar por el alma de la duquesa de Osuna, y que luego se convierte en un autómata. Pero había otra casa que también tenía otros autómatas que eran labriegos, para que los nobles supieran un poco cómo ejercían esas labores la clase más pobre, y como era más difícil contratar a gente pobre, pues contrataron autómatas, los primeros autómatas del siglo XVIII. Qué curioso.